saludar a todas las compañeras que nos están siguiendo a través de esta transmisión transmundial, nacional, pero también local. Queremos agradecer a quienes nos hicieron la convocatoria, la invitación extensiva, básicamente las colectivas que organizan este 8M translocal, entre las que se encuentran Women Strike de New York, también están las compañeras del Paro de Mujeres de New York, el Fondo de Mujeres para las Mujeres Indocumentadas también, y básicamente todas las mujeres que se conectan desde distintos lugares del mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia, en todos los lugares del mundo. Queremos agradecerles por la invitación. Mi nombre es Angélica Becerra, soy parte de Mujeres, Territorios y Resistencia, y desde aquí estamos conectadas, haciendo este tejido colectivo con ustedes que nos están viendo en este momento, pensando en un 8M distinto que hoy nos tiene a muchas desde la virtualidad, pero desde esa virtualidad nuestras luchas y nuestras resistencias siguen intactas. En todas las partes del mundo, hoy las mujeres estamos saliendo a las calles en algunos casos y en otros desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde nuestros espacios y comunidades, juntas para pensar, repensar este 8M y las diversas formas de accionar que podemos pensar desde las mujeres, tejiendo esos puentes que nos unen y que nos conectan desde nuestros lugares. Hola a todas y a todos. Primero me presento, mi nombre es Tania y también formo parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias y del colectivo urbano Feministas Autónomas. Bueno, yo voy a contarles un poquito cómo funciona la colectiva, qué hacemos y desde dónde nos estamos localizando para este 8M. Somos un colectivo relativamente nuevo, tenemos 4 añitos de vida. Y surgimos, digamos, a partir de darnos cuenta, de observar en un espacio tan conservador y hostil como lo es la ciudad de Santa Cruz, la necesidad de repensarse y de empezar a ponerle nombre a lo que estaba pasando y a las múltiples violencias que sentíamos estábamos viviendo. Casualmente, nosotras nos conocemos o nos reunimos en las primeras veces para la lectura del libro de El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación, de Silvia Federici. Y a partir de ese momento, bajo la influencia de esa lectura, nos vamos dando cuenta y vamos empezando a hilvanar lo que estaba sucediendo en esta ciudad. Una ciudad que vive amenazada por el agronegocio, por un extractivismo o un mega extractivismo sumamente hostil por parte de los cultivos de soya, pero que aparte estaba empezando a sentir una violencia en cuanto a proyectos que venían de parte del gobierno central. Por ejemplo, el proyecto energético de 8 megarepresas sobre el río, uno de los ríos principales que corre aquí, que es el Río Grande, y que afectaría a comunidades guaraníes, a comunidades campesinas y comunidades del valle, generando un despojo territorial. Bajo ese contexto empezamos nosotros a trabajar, empezamos a entablar diálogo con las mujeres que se encontraban en ese momento en pie de lucha, haciendo un proceso contra el Estado para frenar el avance de la mega represa, y empezamos a conectar con los territorios, un poco rompiendo esta lógica casi que mítica de que urbano-rural son dos cosas distintas. Al final el extractivismo nos va a terminar de matar a todos. Entonces empezamos este tipo de trabajo con el territorio, pero complementándolo con todas esas múltiples violencias que seguimos viviendo en el entorno urbano. Actualmente, por ejemplo, para ponerlos un poco y contextualizarlos, aparte de la pandemia, Bolivia tuvo un proceso bastante difícil en cuanto a una crisis política, que ahorita, justamente el día de hoy, se resuelve con unas elecciones subnacionales que nos han dejado con un futuro bastante oscuro, con candidatos que han ganado ultraconservadores y que apuestan por seguir estos proyectos de expansión extractivista y que apuestan por un capitalismo violento y extremo aquí en nuestra ciudad y en el departamento de Santa Cruz.
Bueno, pero no solo hemos hecho, digamos, esa parte de trabajo en el territorio, sino que también el año 2019 se nos dio la oportunidad de participar en la edición de la versión para Bolivia del Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Y como entramos nosotros en pandemia, pues nos hemos dedicado también a darle mucha fuerza a esta lectura que creemos sumamente necesaria, a través de una serie de conjuros de los cuales después Angélica va a estar hablando, para más o menos volver a poner en el centro del debate cosas que nos parecían importantes, como ser la reproducción de la vida, el tema de los cuidados, y obviamente sin dejar de lado siempre nuestra denuncia en cuanto a los proyectos extractivistas en nuestra región. Hola compañeras, ¿cómo están? Un gusto que nos estén viendo. Bueno, me llamo Claudia, también soy parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias y Feministas Autónomas del Departamento de Santa Cruz en Bolivia. Y bueno, que primero como agradecer muchísimo esta convocatoria para que podamos articular nuestras voces, nuestros sentidos, nuestras luchas, nuestros quehaceres que no han parado, ¿no? Son quehaceres que han atravesado también momentos difíciles, pero que aquí estamos, firmes y contentas de visibilizar todo este tejido, todo lo tejido, todo lo trabajado, todo lo expuesto, todo lo visibilizado en este día tan importante que es el 8 de marzo. En ese sentido es que nosotras nos hemos autoconvocado por su convocatoria también y queremos como ir respondiendo un poco a algunas de las preguntas que se están haciendo a distintos territorios, ¿no? A distintas geografías en el mundo. Una de ellas que para nosotros es súper importante compartirles con ustedes es cuáles son algunas de las principales luchas locales en las que participamos actualmente. Bueno, en este sentido creo que más que participar las estamos haciendo, las estamos creando. Es un proceso de aproximadamente 4 años, donde nace desde una necesidad de autoformación, pero una autoformación política, para entender un poco un cúmulo de agresiones que estábamos viviendo en Bolivia, sobre todo en las tierras bajas, que son regiones amazónicas, chaqueñas, de los valles, y otras que se vieron profundamente agredidas por planes geopolíticos internacionales, en donde el extractivismo ha ido como precarizando muchísimo las condiciones de vida, ¿no? Entonces, una necesidad como feminista, que si bien vivimos en la ciudad, pero que obviamente la ciudad, tal como dijo Tania, no está desconectada con los procesos que se dan cerca, además que es una ciudad muy nueva, digamos, en cierto sentido, porque empieza a emerger recién desde la mitad del siglo pasado, como tal, sentimos la necesidad de articularnos, ¿no? Es decir, como entender que la violencia que se estaba generando, y no solamente la violencia, sino los poderes que se estaban generando a nivel local, estaban profundamente ligados a toda la violencia extractiva, ¿no? Entonces, para nosotras, la lucha que estamos construyendo, que la estamos haciendo hoy por hoy, tiene que ver cómo desde el feminismo también podemos leer la violencia extractivista, ¿no? O sea, cómo nombrar desde los cuerpos, desde los territorios, desde las violencias patriarcales que vamos sintiendo nosotras, pero también en articulación con muchas otras mujeres, lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Entonces ha sido como una tarea súper importante, creo, para nosotras, encontrar, digamos, una especie de piso común con distintas organizaciones levantadas por mujeres en un contexto donde Bolivia había vivido un proceso de fragmentación muy fuerte. Y estas luchas también, o sea, esta lucha que nosotras estamos construyendo, tal como dice Tania, en contra de una represa, pero también mirando lo que está haciendo la agroindustria, mirando las múltiples crisis que se nos han venido por esta avanzada extractivista, está sostenida principalmente por una búsqueda constante de articulación, ¿no? De articulación con distintos lugares donde se están sufriendo agresiones permanentes.
Y la importancia para nosotros es que el feminismo tampoco esté aislado de estos procesos, ¿no? Entonces, por eso la autoformación ha estado en el centro, además de la difusión comunicacional, porque la ciudad no está desligada de lo que se está viviendo en los territorios, y bueno, tratar de, no sé, cómo estar en estos procesos políticos siempre poniendo estos temas en el centro, ¿no? Y un poco ligando con el 8M, que es un día en el que todas las mujeres paramos, porque hay una huelga, digamos, mundial, se reivindica el tema de la huelga mundial de las mujeres. Nosotras, desde nuestro propio territorio, podemos decir que esta precarización que podemos, digamos, vivir de manera acelerada en los trabajos reproductivos está totalmente ensamblado con la violencia a los territorios. Es decir, como no podemos desligar, digamos, de estos procesos de precarización que viven las mujeres, por la cual decidimos parar, de toda esta violencia extractiva, ¿no? Porque gracias a esta violencia extractiva se crean los poderes patriarcales. Entonces un poco la lucha se construye desde ahí y como que queremos continuar, no sé, articulándonos, pero también difundiendo todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a mis compañeras porque yo no soy la única que puedo decir cosas al respecto. Quizás complementar con lo que nos compartía Claudia, a propósito de pensar que el extractivismo no solamente tiene que ver con el despojo y con esta lógica patriarcal, igual que pretende dejar sin vida, dejar sin sustento a las mujeres, a las familias y los niños, de cómo el extractivismo incluso tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Que no solamente tiene que ver con despojo y que se conecta sin duda con otras estructuras. Entonces, uno de los primeros extractivismos es justamente esa visión racista y colonialista y patriarcal, ¿no? De amenazar la vida de las mujeres y de las comunidades y de las familias. Me parece también que estos extractivismos hoy se fortalecen, ¿no? Se ven fortalecidos con las crisis que nos comentaba Tania, que son múltiples y se ven ensambladas, ¿no? Se ven alimentadas. Es importante decir cómo en nuestra ciudad, hoy Santa Cruz, por ejemplo, una salida a la crisis se está pensando que puede ser la reconstrucción de las represas, de las mega represas, ¿no? Estamos atravesando un momento de pandemia, de crisis económica, de crisis política, de crisis ambiental, y la salida parece ser esta. Entonces, para nosotras no, para los políticos sí, para los empresarios sí, pero para las comunidades y nosotras no. Entonces, tenemos y pensamos, tenemos la certeza y la claridad de que esa no es la vía, ¿no? Y desde ahí es que estamos resistiendo, desde ahí es que estamos no solo acompañando, sino nosotras también viviendo, porque los efectos finalmente de este ataque directo a los cuerpos con el pensamiento desarrollista y de avanzada extractivista, tiene que ver también con las ciudades, ¿no? Tiene que ver también con nosotras. Y tiene que ver, por supuesto, con todas y con todos, porque al final quienes demandan la construcción de las represas son de alguna manera las ciudades. Yo creo que es importante que una de las cosas que quizá nos dimos cuenta en el momento en el que empezamos a mirar hacia los territorios es que las múltiples luchas también se sustentan en los hombros de las mujeres. Que quienes estaban poniendo el cuerpo en las comunidades, quienes estaban liderando estas luchas en muchos lugares, en muchos casos eran también lideresas, que se han visto perseguidas, que se han visto fragmentadas, que se han visto divididas, sin desmerecer obviamente que en las comunidades el trabajo es tanto de hombres y mujeres, pero sí que han surgido múltiples liderazgos de mujeres que denuncian lo que está pasando en sus territorios. Y creemos que no es casual, y de hecho sabemos que no es casual, que suceda de esta manera, dada la experiencia que hay cuando los extractivismos y las distintas empresas llegan a los territorios y la violencia que ejercen sobre el cuerpo de las mujeres. El tema de la trata, de la prostitución, no son temas aislados a los megaproyectos extractivistas. Entonces,
creo yo que igual en el 8M hemos estado hablando mucho de las múltiples violencias que nos atraviesan y que no son, digamos, posibles desconectarlas. Estamos hablando de violencias que van sumándose en el cuerpo de las mujeres y que por tanto empiezan a generar todo un ciclo y un sistema violento de represión a partir de estos extractivismos, que como yo ya mencionaba, no solo se van a sentir en estos territorios, sino que también se van a extrapolar y se van a sentir en la ciudad. También decir que a propósito de nuestras acciones locales, una de ellas tiene que ver claramente con cómo nos hemos pensado generar espacios de formación propios y políticos desde nosotras, vinculando a otras mujeres e incluso relacionándonos con otros movimientos editoriales. Ya las compañeras hablaban de esta intención, esta necesidad que hubo de editar un Calibán y la Bruja boliviano, una edición boliviana, que también es bien interesante cómo esa edición boliviana de Calibán y la Bruja nos representa de alguna manera, porque se ve ahí expresada la chichera, ¿no? Que es una de las primeras brujas de América, que se ha querido recuperar y que se la trae de la memoria, de ese escombro, ¿no? De eso oculto, que la hacemos visible. Entonces, entre nuestras acciones ahí de pensar y de generar un pensamiento propio y político, pensamos en la pandemia abrir Calibán y la Bruja y empezar a ver cómo hemos sentido y cómo hemos vivido también el incremento de crímenes feminicidas, por ejemplo, ¿no? De cómo el trabajo en casa y el cuidado de la vida, cómo se intensificó, cómo se instaló también esta narrativa patriarcal, ¿no? Otra vez de dar todas las tareas del hogar o de profundizarlas en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de negar, básicamente tener esa visión negadora del trabajo reproductivo de las mujeres. Entonces, eso se conectó, se encadenó con estas crisis antiguas, persistentes, y ahí es que pensamos, hicimos un llamado colectivo y grande a mujeres de distintos lugares en Bolivia y también en Ecuador para profundizar estos temas, ¿no? que tenían mucha resonancia durante la pandemia y pensar qué nos estaba diciendo Calibán y la Bruja, qué nos decía Silvia Federici, y ahí es que encontramos muchas implicancias con el libro y con la realidad que nosotras estábamos viviendo. Nos pensamos estos espacios y los llamamos conjuros feministas para cuidar la vida, Calibán y la Bruja en tiempos de pandemia, y convocamos compañeras entre las que participaron Virginia Illón, Liliana Colanzi. Extendimos esta invitación al territorio ecuatoriano y ahí estuvo Cristina Burneo, también las compañeras de Acción Ecológica, Cristina Vega, Eva Vázquez, Lisette Cova y también Ivonne Yáñez. Y también decir que nosotras como Mujeres, Territorios y Resistencia, junto a compañeras de la Libre, hicimos un propio conjuro feminista y todos estos conjuros finalmente logramos colgarlos en nuestras plataformas, tanto en La Libre, Proyecto Social Independiente, como en Mujeres, Territorios y Resistencia, desde donde nos pensamos esta acción virtual que es colectiva, de producción colectiva, y que ha pretendido eso, ¿no? Reflexionar sobre la pandemia, las múltiples pandemias, Calibán y la Bruja, y básicamente todo lo que tiene que ver con el cuidado y la reproducción de la vida, el neoliberalismo, el capitalismo y todo lo que tiene que ver incluso con lo que Silvia nos habla ahí, el control del cuerpo, ¿no? En relación al aborto y todo ello. Entonces, hoy les vamos a presentar un fragmento de un conjuro que nos compartió nuestra compañera y hermana Raquel Gutiérrez, quien es boliviana mexicana, ha estado en Bolivia, ella acompañando movimientos de lucha y hoy en México, y nos parecía importante traer
a este espacio su conjuro, que se los compartimos. Es muy lindo para mí hacer este trabajo, y es muy lindo hacerlo ahora, en este momento de confinamiento, en este momento de encierro que nos está complicando tanto, que nos está siendo tan pesado. Les deseo mucho a quienes puedan ver este video, que no se hayan contagiado, que estén bien, que estén pudiendo sacar lo mejor de este tiempo de confinamiento y de detención de las formas de conexión bajo las cuales el capitalismo colonialista, el patriarcalismo radical nos ha ensamblado al conjunto de la humanidad. Que estén ustedes bien. Las compañeras y los compañeros editores me pidieron que hiciera este pequeño video haciendo un comentario general al libro. Y bueno, la primera cosa es un saludar de manera profunda, de manera gozosa, el hecho de que este libro esté ampliamente circulando en Bolivia, porque estoy segura que para muchas compañeras jóvenes y no tanto de Bolivia, el libro tendrá un significado tan hondo como lo ha tenido para mí. Hay un extraordinario prólogo de Silvia Rivera. Es un prólogo muy lindo, es un prólogo muy cuidado, es un prólogo muy erudito, muy inteligente, que deja un asunto puesto en el tapete que valdría la pena darle más vueltas y pensar sobre eso, ¿no? ¿Qué es esta pregunta acerca de la bruja Sycorax, que es la madre de Caliban, de la cual solamente se hace una pequeña mención en la obra La Tempestad de Shakespeare, que es donde están planteadas estas dos figuras míticas, Caliban, que es la que recupera a Silvia. Entonces ella teje de una manera muy interesante la cuestión de qué cosa significa la bruja en nuestros territorios, de qué cosa significa esta historia de ancestras locales, de mujeres que sufrieron la colonización, pero también de mujeres que sufrieron el trasplante esclavista y que sostuvieron la vida en las condiciones más duras que puedan imaginarse cuando llegaron a ser y a quedar enajenadas de su propia persona. Y aún así sostuvieron la vida, y aún así fueron capaces de contribuir a la organización de la experiencia de quienes la sucedieron en el tiempo y a quienes dieron vida. Ese lugar de enunciación para no trasplantar únicamente el estudio de Silvia Federici, que, pues, como ustedes leerán, como ustedes quizá ya sabrán, es un estudio situado en el continente europeo acerca de cómo fue realmente, es un estudio crítico de cómo ocurrió esa época que se llama transición de la Baja Edad Media al Renacimiento y después a los momentos plenamente capitalistas de la historia del continente europeo, que se encontraba en esos momentos en su fase de expansión colonial y que por eso dio en llamarse eso una historia universal. Pero no es una historia universal, es una historia de ese lugar y de las maneras en las que se organizó la expansión, la colonización y en la manera en la que fue quedando injertado, imbricado, tensado o amalgamado, como nos gusta
decir a nosotras, una expansión del capitalismo con una estructura mucho más vieja, que era la estructura patriarcal de lo social. Y Silvia estudia con mucha claridad la manera en la que surge el patriarcado moderno, al cual le llama el patriarcado del salario. Puede ser que ese conjunto de ideas que de por sí nos ayudan a quienes habitamos en esta parte del mundo, nos es útil porque nos da muchísimas críticas para poder desarmar, para poder separarnos de la lectura canónica masculinista que va a negar el diferencial de explotación, el diferencial de poder que siempre hemos tenido las mujeres en relación con aquellos que tengan cuerpo de varón y que disputen y se arroguen las prerrogativas de una masculinidad dominante moderna que Silvia describe muy bien. Entonces, si bien entender la experiencia ocurrida en otro lugar es una cosa muy importante, tener pistas como hace Silvia Rivera o brindar pistas para ir entendiendo cómo podemos dialogar con estos contenidos para apropiárnoslos y reorganizar también con ese diálogo nuestra propia experiencia, me parece que es una idea muy acertada. Por otra parte, Vicky Ayllón hace un epílogo donde, digamos, que diagrama algunos de los debates contemporáneos que están abiertos y lo hace de una manera muy sintética y muy clara. Y vuelve al punto. El punto es que, digamos, la ofensiva colonial, que fue la inicial, pero que después se reedita, y que al menos aquí en Puebla nosotros leemos insistentemente como un asunto de desconocimiento radical de las estructuras de autoridad y de gobierno de los pueblos indígenas a fin de lograr estructurar una relación de dominación tremendamente jerárquica y de apropiarse, de despojar a esas colectividades humanas, una vez que se les desconoce radicalmente su capacidad política, de toda su riqueza material. Esos procesos se han estado repitiendo, se han estado reiterando y de alguna manera tienen claves similares. Nada se repite en la historia, pero hay patrones de repetición que aún están vigentes. Y la manera como se imbrinca la ofensiva colonial con el despojo y la acumulación capitalista, y cómo esto vuelve a replantear una y otra vez formas de jerarquización entre los varones y las mujeres, y cómo desconoce, invisibiliza, devalúa la voz, las ideas, los pensamientos, las maneras de hacer las cosas de las mujeres, es algo que todavía nos ocurre y que nos ocurre de forma bastante dramática. Y nos está ocurriendo hoy cuando ha vuelto a aparecer esta especie de autoridad sanitaria y policial que se convierte en forma prácticamente planetaria de dominación política que desconoce nuevamente lo que estamos haciendo en las casas del confinamiento, sosteniendo la vida a partir del conjunto de conocimientos y capacidades que hemos heredado de nuestras madres, que hemos aprendido de otras mujeres y que hoy son lo que nos está permitiendo sostener la vida. Bueno, continuando con
con la conversación que queríamos transmitirle un poco a través de las palabras de Raquel, que hace una reflexión súper importante sobre la edición boliviana, que gracias a Silvia Rivera Cusicanqui, quien nos hace el prólogo, rescata la figura de Sícorax, ¿no? Y bueno, quizás voy a ligar un poco con eso, con lo que vamos a conversar luego. Lo importante para nosotras ha sido en este espejo que hace Silvia Rivera Cusicanqui con África, la figura de Sícorax, ¿no? Como la bruja no colonizada y su existencia. Y cómo eso, cómo la capacidad, o sea, la existencia de las brujas colonizadas son fundamentales para los entramados comunitarios, entramados históricos, que sobre todo en las regiones como América Latina y todos estos otros territorios del mundo que han sufrido tan violentos como la colonización ha sido súper importante, ¿no? Vuelvo a la figura del Calibán, vuelvo a la figura de Sícorax, porque no es casual que Silvia Federici haya elegido al Calibán, nos estaba también transmitiendo estos mensajes en su título, para plantear la siguiente pregunta sobre cómo ha sido el desmantelamiento neoliberal de los sistemas destinados a sostener la vida en común, vivienda, transporte, sanidad, educación, seguridad alimentaria en su localidad. ¿Cuáles han sido las consecuencias negativas de este desmantelamiento? ¿Y por qué vuelvo a Silvia Federici? Porque para nosotros ha sido súper importante saber y reconocer con todas sus lecturas la capacidad que tiene Silvia con esto de entender que la reproducción de la vida es lo que va a sostener en realidad todos los trabajos en el capitalismo, de ver cómo las crisis van a atacar directamente ahí, ¿no? Entonces, en otro libro, que es La Revolución Feminista Inacabada, de Silvia Federici, ya nos habla del desmantelamiento neoliberal, ¿no? En Bolivia, nuestros sistemas de vida están sostenidos y han sido sostenidos sobre todo por sistemas comunales y sistemas colectivos, ¿no? El Estado siempre ha sido un Estado aparente, siempre ha sido un Estado ausente. Entonces, todos estos desmantelamientos neoliberales en realidad han sido frenados por luchas desde el año 90, cuando se intenta, digamos, expropiar tierra en los territorios indígenas. Entonces aparecen muchas marchas desde los años 90, que son los que van a acumular políticamente todas las rebeliones desde los años 2000, y aparece todo un proceso de resistencia contra la guerra del agua y con la guerra del gas, que son quienes ponen freno, ¿no?, a la avanzada neoliberal en este país. Entonces, para nosotras, en realidad, nuestra lectura local está, digamos, un poco más acentuada a cómo el capitalismo se va impregnando o ataca directamente a estas redes de sostenimiento. Por eso volvemos al tema del extractivismo, en realidad, porque como el neoliberalismo tiene las condiciones características en cada territorio, ha sido como súper importante entender y sobre todo entender lo ensamblado, ¿no? Entender lo ensamblado que está también con estos procesos de justificación estatal para expropiar fuerzas colectivas. Entonces nosotras hemos vivido los desmantelamientos que se han sufrido en otros países como Estados Unidos, como Chile, como de estos sistemas económicos mucho más avanzados y profundos, como ataques a los sistemas colectivos de vida, y los desmantelamientos sobre todo están asociados contra la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Entonces, como volvemos a Sícorax de todas maneras, porque la capacidad de resistir a los desmantelamientos tienen que ver con la capacidad de mantener sobre todo vivas estos tejidos colectivos que en nuestros territorios están asociados a las formas comunales, a territorios indígenas, a otras nuevas que se han producido, sobre todo para sostener la precarización, y nos vamos tejiendo desde esos lugares, ¿no? El feminismo no es una lucha separada de estos procesos. El feminismo está tejido con todo esto y viene de la memoria larga
de la memoria no capturada, de la fuerza de las brujas no colonizadas, como es Sycorax. Un poquito ahí tratando de enganchar nuestro trabajo con lo que nos dicen las compañeras sobre lo que se ha vivido en el último tiempo en el mundo. No sé si las chicas quisieran complementar un poquito al respecto. Yo creo que en relación a la pregunta que nos hacen ustedes, compañeras, que están llevando adelante el 8M Translocal, y que son preguntas generadoras, preguntas que se piensan conectar igual con las otras mujeres que en este momento igual reflexionan sobre estas interrogantes. Pienso que también van un poco direccionadas, creo, al momento actual que estamos viviendo aquí y ahora. Y particularmente puede ser posible que en Bolivia no estemos viviendo un desmantelamiento de estas estructuras y de estos sistemas, sino más bien un develamiento, por ejemplo, de cómo se da, es visible el hambre, es visible el trabajo reproductivo de las mujeres no remunerado, ¿no? Creo que lo que se da es un develamiento de ese sistema neoliberal, ¿no? Que es trágico, y acompañado de todas estas problemáticas. Creo que también eso puede traer algunas implicancias, nos ha traído algunas dificultades, porque al hacerse visible o al haberse develado, pues también se da una persecución, se da una criminalización a nuestra pobreza, ¿no? Y ahí lo vemos básicamente, por ejemplo, como el trabajo en las calles es criminalizado ahora, ¿no? Es perseguido, y eso incluso es mucho más fuerte cuando nosotras no estamos en nuestros territorios de origen, por decir, y somos migrantes, estamos en otros territorios, es decir, hay una criminalización constante ahora a partir de ese develamiento que ha provocado no solo esta pandemia, sino las múltiples con las crisis. Y me parece que ese es el efecto que ahora nosotras estamos sintiendo y viviendo en el cuerpo propio. Yo creo que es importante igual vincular cómo estas políticas incluso de limpieza, estas políticas de ocultar la pobreza, se hacen visibles en este tiempo que produce el neoliberalismo y que lo devela, básicamente. Bueno, ya llegando al final de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, primero que nada agradecer por el espacio que se nos ha brindado para poder tener la palabra, para poder contar un poquito de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en nuestro territorio, en la ciudad de Santa Cruz. Y les agradecemos nuevamente a Women's Strike de New York City, al Paro de Mujeres de New York City y al Fondo para las Mujeres Indocumentadas, quienes tuvieron la iniciativa de hacer este espacio transfronterizo, este espacio donde podemos comulgar muchos colectivos para contar cómo es nuestra realidad. Y no quería despedirme sin antes un poco mencionar algo que me parece importante, que es esa ventaja de poder interactuar con otras organizaciones y plataformas, porque nosotros como movimiento autónomo e independiente desde aquí, desde Bolivia, pues no nos sentimos representadas por el Estado. Y nos motivan estas alianzas por fuera de estas lógicas para poder empezar a crear una conversación otra y para poder montar luchas otras para desmontar este tipo de sistema que el Estado avala, como lo son el tema de los extractivismos, de las violencias, del hipercapitalismo a escala ya mundial, ¿no? Y les cedo la palabra a mis compañeras también para que puedan despedirse. Gracias, compañeras, por este 8 de marzo articulado y combativo, donde nos podamos conocer, pero que nuestra forma de conocerse también nos amplíe, ¿no? Nos amplíe nuestras redes, nuestras articulaciones, nuestros tejidos, y sabemos
que lo que nosotras vivimos en nuestros espacios locales está totalmente es muy parecido a otras geografías, ¿no? Y que algunas veces no podemos tener espacios de conversaciones o espacios de articulaciones por las distancias o por esto que decía Tania, a veces la representación de la política queda en manos de los estados nacionales que nos ponen fronteras y nosotras queremos romper esas fronteras. Entonces, les agradecemos mucho el espacio, creemos en un tejido común que también se puede ir hilvanando desde redes transfronterizas y esperamos que el 8 de marzo no sea solamente en marzo, sino que continúe para todo el año, que sigamos aquí articuladas, porque la vida sigue, la vida se sostiene por estos trabajos y porque queremos cambiar las condiciones que sentimos que nos precarizan y nos invisibilizan y nos violentan. Muchas gracias, compañeras. Sí, de la misma manera, igual agradecer, compañera, y al colectivo Mujeres, Territorios y Resistencia, que estamos aquí y que hemos participado de esta transmisión larga por el 8M. Siempre están estas intenciones de que finalmente todo lo que estamos haciendo este 8M desde nuestros territorios sirva para construir ese movimiento feminista translocal que ustedes nos proponen, no jerárquico, descentralizado, ¿no? Y unitario desde las diferencias y diversidades que somos y que tenemos las mujeres. Y qué importante que se pueda generar desde distintos espacios también, como ustedes nos proponen, ¿no? Desde las cocinas, desde las calles, desde nuestras habitaciones ahora, nosotras, desde donde escribimos, desde los mercados, desde diferentes espacios, ¿no? Que finalmente pueda ser real la construcción de ese movimiento y que finalmente el 8M para nosotras es una fecha simbólica también para hablar de nuestras violencias particulares, que no es una, sino múltiple, pero siempre creo tenemos como la claridad y la certeza de que nuestra lucha es diaria, como nuestra resistencia, y que eso lo sabemos de memoria, ¿no? Desde la quema de las brujas hasta ahora. Gracias, compañeras, y seguro nos seguimos encontrando en las plataformas virtuales y en esto que hemos tejido ahora. Muchas gracias.